¿Qué tal, amigas y amigos? Feliz de estar junto a ustedes para llevarles este nuevo especial de Salud es Vida con Univida. Hoy hablaremos de la importancia tan vital que tiene la sangre en nuestro cuerpo y de las enfermedades que puede atacarla. Cerca de un 10% de nuestro peso lo debemos precisamente a la sangre. Y si en una hemorragia llegamos a perder la mitad de ella, estamos ante una muerte segura. ¿Qué es la sangre? ¿Para qué sirve? ¿De qué está compuesta la sangre? ¿Por qué si la sangre es roja, nuestras venas son azules? ¿Podemos cuidar nuestra sangre? Aprendamos todos porque aquí comienza Salud es Vida con Univida. Ya estamos con el doctor Orlando Rodríguez, médico jefe de las clínicas Univida y de Jackson Memorial, para hablar, doctor, hoy día de la sangre. Porque ese sí que es un elemento muy importante. Todos ven la sangre porque más de algún momento de la vida a uno le corre sangre de alguna parte del cuerpo. Vamos a comenzar por una pregunta, parece tonta, pero ¿qué es la sangre? ¿Por qué es tan importante en la vida? Partamos por ahí. Gracias, Mario. La sangre es un tejido vivo. Es un líquido de color rojo, el cual lleva no solamente oxígeno y nutrientes a través de los vasos sanguíneos a los diferentes órganos de nuestro cuerpo, sino también lleva una serie de otras moléculas que son importantes, esenciales para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Bueno, cuando yo empecé a leer, leí que la sangre era un tejido. ¿Cómo puede ser un tejido? Bueno, es un tejido vivo, ¿verdad? Porque existen unas células, una serie de moléculas dentro de ellas y de componentes que lo hacen un tejido vivo, viviente. Bueno, en la sangre hay glóbulos, glóbulos blancos, glóbulos rojos. ¿Para qué sirve cada uno de estos glóbulos? Bueno, primeramente la sangre tiene dos componentes, ¿verdad, Mario? Un componente que es líquido, ¿verdad? Que es el componente del plasma, y tenemos un componente que es sólido, donde se encuentran esas moléculas que acaba de mencionar usted, los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Hablemos de los blancos primero. Bueno, los glóbulos blancos son como el ejército de nuestro cuerpo, es ese arsenal que nos defiende de cualquier tipo de invasor, de virus, de bacterias, etcétera, en nuestro cuerpo. Y ahora, los glóbulos rojos es como son ese combustible que nuestras células necesitan para poder seguir funcionando. Los glóbulos rojos son responsables por llevarle a cada célula de nuestro cuerpo el oxígeno que necesitan para su metabolismo y también de recoger productos de la excreción de ese metabolismo. Y una pregunta, ¿estos glóbulos blancos y rojos viven la misma cantidad de tiempo que vive uno o uno los va cambiando o se van muriendo los blancos y se van muriendo los rojos y vienen otros nuevos? Claro, Mario, esto es un proceso muy dinámico que ocurre en la médula ósea de nuestro cuerpo, y los glóbulos blancos como los rojos están siendo constantemente producidos por esa médula ósea. Los glóbulos blancos viven un promedio de 5 a 6 días, depende de qué tipo de glóbulo blanco sea, y los glóbulos rojos viven un promedio de 4 meses, es decir, 120 días. Entonces, cuando uno va al médico, el médico se toma la pera y dice, tiene bajo los glóbulos blancos. ¿Qué significa eso? Eso significa, Mario, que usted está bajo en sus defensas. Sus defensas están bajas y usted está predispuesto a desarrollar cualquier infección en su cuerpo, y esa infección usted probablemente no la pueda combatir adecuadamente porque le falta armamento, ese arsenal que constituyen los glóbulos blancos. Y otra dice, usted está bajo en los glóbulos rojos. Claro, y eso significa que usted probablemente esté anémico, ¿verdad? La hemoglobina esté baja, usted necesita oxígeno a su célula y usted va a desarrollar una serie de síntomas. Y entonces, si me sobran glóbulos blancos, tiene muchos glóbulos blancos. Bueno, si le sobran muchos glóbulos blancos, puede ser una de varias condiciones. Número uno, que usted tenga una infección y esté combatiendo esa infección, en cuyo caso el sistema suyo de glóbulos blancos pues se ha centralizado y ha aumentado en cantidad. Pero también existen problemas de la médula ósea, problemas como cáncer de la sangre, donde los glóbulos blancos se han elevado, pero no por una infección, sino por una sobreproducción. Ya, y en el caso de, digamos, yo sé que los glóbulos blancos, los glóbulos rojos dan una serie de indicaciones de lo que está pasando con el cuerpo humano, ¿no?
Claro que sí. Los glóbulos blancos y los glóbulos rojos nos dan una indicación de cómo primeramente se está produciendo, cómo ese mecanismo de producción está trabajando en nuestro cuerpo. Los glóbulos rojos en especial nos dicen a nosotros si estamos anémicos o no, si estamos... Y la anemia puede ser de diferentes causas, ¿verdad? Si estamos perdiendo sangre, si estamos perdiendo hierro, etc. Yo tengo un amigo que tiene un problema y que no me acuerdo cómo se llamaba la enfermedad, pero él tiene que asistir cada cierto tiempo a unas transfusiones porque se le coagula la sangre, no sé, es muy espesa. Bueno, hay personas que tienen, y en ese caso lo más probable es que su amigo tenga una policitemia donde hay un incremento de los glóbulos rojos, o también conocidos como eritrocitos, ¿verdad? O hematíes. Entonces, ese tipo de personas tiene una predisposición a desarrollar coágulos en las diferentes partes de nuestro cuerpo, incluyendo en el cerebro y también en el corazón. Y por ende tienen que tener como parte de su tratamiento pues transfusiones de sangre frecuentes. Hay una enfermedad que se llamaba la enfermedad de los reyes, pero ya no es de los reyes, sino es por mucha consanguinidad. Cuando gente muy cercana, parientes, se relacionan entre sí, tienen hemofilia. Y le digo esto porque hace 40 años, cuando comencé en la televisión, conseguí una máquina liofilizadora para guardar plasma, que hoy día está eso ya obsoleto. Pero ¿qué es la hemofilia? Bueno, Mario, la hemofilia en la sangre, nuestro hígado pues sintetiza, produce productos de la coagulación. Esos productos de la coagulación, conocidos como factores de coagulación, ¿verdad? Los tenemos en cantidades que son balanceadas. El hemofílico tiene dos de esos factores, uno de dos de esos factores pues en deficiencia o en ausencia, por ejemplo, el factor número 8 o el factor número 9 de la coagulación. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces no tiene un proceso de coagulación adecuado. Cuando se hace una herida, pues entonces ese paciente puede sangrar mucho porque los factores están ausentes y no se puede formar el coágulo. A lo mejor leí mal, pero yo leí que el 90% de nuestras células están en la sangre. ¿Cómo es posible eso? Y eso es correcto, Mario. Porque si miramos un pequeño filme, ¿verdad?, de la sangre, vemos que existen millones de células ahí. La mayoría de las células de nuestro cuerpo pues, se encuentran en el torrente sanguíneo. ¿Y cuánto se demora, por ejemplo, un glóbulo rojo en hacer su trabajo llevando oxígeno por todo el cuerpo? No me lo diga ahora, después de estos mensajes. Estamos en Salud es Vida con Univida, con el doctor Orlando Rodríguez. Estamos hablando de la sangre y pregunté cuánto se demora un glóbulo rojo en hacer su trabajo llevando oxígeno por todo el cuerpo. Se me olvidó decir que eran los glóbulos rojos los que llevan el oxígeno en el cuerpo humano. Eso es correcto, Mario. Los glóbulos rojos son los responsables de llevar el oxígeno a las diferentes células de nuestro cuerpo. En un estado donde la persona está tranquila, ¿verdad? Sin mucha actividad física, normalmente toma como un minuto en el glóbulo rojo salir del corazón y dar la vuelta a donde iba a ir, llevar el oxígeno y regresar nuevamente al corazón. Sin embargo, cuando el estado físico de la persona aumenta, estamos en ejercicio, pues eso puede aumentar, en un minuto pues puede recorrer la misma travesía como 3 o 4 o 5 veces. ¿Cuánta sangre tenemos en el cuerpo humano aproximadamente? Tenemos aproximadamente como 5 litros de sangre. 5 litros. Y en una hemorragia, ¿cuánto es lo máximo que podemos perder sin estar en peligro de vida? Pero yo no creo que sea lo máximo, lo mínimo, pero sí se habla de que si uno pierde aproximadamente un 40% de la sangre que uno tiene, pues obviamente la persona va a entrar en un estado de choqueo hemodinámico, es decir, las presiones van a disminuir y la persona va a entrar en un estado crítico. ¿Y dónde se fabrica la sangre en nuestro cuerpo? La sangre se fabrica en nuestro cuerpo en la médula ósea, es decir, dentro de los huesos existe un hueso que es esponjoso, que es como se conoce como la médula ósea, donde existen células madres, células progenitoras, las cuales dan lugar a todos los diferentes componentes o células de nuestro cuerpo. Una pregunta, ¿todos los días perdemos sangre y construimos nueva sangre en el cuerpo o no? Todos los días, pues nosotros perdemos células, pues mueren y células se están sintetizando, se están produciendo.
Y por eso el tratamiento, por ejemplo, de la leucemia se hace con un trasplante de médula. ¿Cuál es la relación de eso? Sí, lo que pasa es Porque que la leucemia es una enfermedad de la sangre. la leucemia es una enfermedad de la sangre, es una enfermedad donde existe una sobreproducción de células blancas. Esa producción de células blancas es una producción completamente sin control, ¿verdad? Y entonces lo que pasa es que estas células, a pesar de que tenemos muchas células blancas y pensamos que lo que estamos es bien protegidos porque tenemos un sistema de defensa bien alto, no es el caso, porque estas células blancas, a pesar de que están en cantidades altas, son células que son disfuncionales. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estas células blancas hay este descontrol y esta producción excesiva de ellas, pues entonces pueden ocasionar muchísimos problemas. ¿Qué es lo que hacemos y por qué hacemos el trasplante de médula ósea? Nosotros cogemos y tratamos de extirpar todas las células, matamos todas las células que existen en el cuerpo de esa persona y luego traemos una médula ósea, la cual implantamos en el cuerpo, en la persona, en el paciente, con el objetivo de que esa médula ósea, que no tiene el problema de la médula ósea que tenía el paciente, de esa producción descontrolada, pues se implante en el paciente y la producción de esas células sea de manera organizada y normal. Eso es bastante nuevo en la medicina, ya mejorando con el tiempo, o sea, no tan nuevo. ¿En qué porcentaje esto resulta? Bueno, los porcentajes, no le puedo decir un número exacto, pero sí no es muy alto el porcentaje de pacientes que van por un trasplante de médula ósea y que ese trasplante de médula ósea sea efectivo por muchos años. Ahora, las enfermedades más comunes de la sangre. Bueno, yo creo que una de las enfermedades más comunes de la sangre, ¿verdad?, es la anemia. Ya. Producto de que la anemia tiene muchísimas causas, puede ser por falta de hierro, puede ser por deficiencias en algunas vitaminas, como por ejemplo la vitamina B12, por sangramientos, etc. ¿Y puede ser hereditaria también? La anemia puede ser hereditaria, como no, Mario. Por ejemplo, tenemos los ciclémicos, ¿verdad? Pues vienen pues tienen eso lo heredan de sus padres, ¿verdad? Y entonces los ciclémicos pues hemolizan, es un tipo de anemia que se llama anemia hemolítica, por la cual los glóbulos rojos se rompen en el torrente sanguíneo. Pero también tenemos otro tipo de enfermedades como las talasemias, ¿verdad? Tenemos la esferocitosis. Existen muchísimas enfermedades de la sangre que pueden ser hereditarias. Usted me dijo una palabra parecida, ciclémicos. Los ciclémicos. Sí, ¿y eso exactamente qué significa ciclémico? Bueno, los ciclémicos son pacientes que tienen este tipo de anemia hemolítica que han heredado una mutación en el ADN de las células y entonces hay un cambio de aminoácidos. Entonces lo que hace esto en un lenguaje común, ¿verdad?, es que le da una cierta rigidez a las células. Las células rojas en nuestro cuerpo son bastante flexibles y por eso pueden pasar por pasos sanguíneos que son bastante pequeños y ellas se acomodan. Pero las células en los ciclémicos, esas células desarrollan una rigidez que no le permite pasar por esos vasos sanguíneos y entonces se rompen. Oiga, doctor, ¿y cuántos tipos de sangre hay? Porque lo conversamos antes de empezar y yo me sorprendí, porque yo pensaba que tipos de sangre tenían que haber unos 4 o 5 y usted dice que hay muchísimos. Hay muchísimos tipos de sangre, Mario, pero el sistema de clasificación de la sangre o el tipo de sangre, pues nosotros tenemos hasta 8 tipos, ¿verdad? Tenemos el A, tenemos el B, tenemos el AB, tenemos el O y cada uno de ellos, de esos 4, tiene o positivo por un factor que se conoce como el RH o lo tiene negativo. Si tenemos 4 tipos principales más el RH, tenemos 8 tipos en realidad, pero hay muchos más tipos. Yo escuchaba en la conversación que hay un tipo de sangre muy raro, con el sangre tipo de oro, que creo que lo tiene muy poca gente en el mundo. Claro, la sangre tipo de oro es una sangre que es casi no se ve, ¿verdad? Probablemente existan 40 y pico de pacientes en el mundo solamente que tengan este tipo de sangre y se relaciona a este factor conocido como el RH, que es un antígeno, es como una pequeña proteína, una pequeña molécula que existe
en la superficie de la célula roja o los hematíes. ¿Y por qué la naturaleza nos dio estos diferentes tipos de sangre? ¿Por qué no somos todos iguales? Bueno, Mario, no somos todos iguales porque estamos expuestos a diferentes cambios en el medio ambiente, porque estamos expuestos a diferentes modos de alimenticios, etcétera, y eso ha producido cambios en el DNA, ¿verdad? En el ADN de las células nuestras, como mutaciones, lo que ha conllevado a diferentes tipos de sangre. Bueno, y también se han publicado estudios en Japón sobre la relación que hay entre el tipo de sangre y la personalidad. ¿Puede ser eso posible? Déjemelo pendiente para después de estos mensajes. Estamos en La Salud es Vida, en Univida, junto al doctor Orlando Rodríguez. Le hice una pregunta curiosa de este estudio que hay en Japón en relación al tipo de sangre y la personalidad. ¿Eso tiene alguna base científica? Bueno, Mario, por muchos años se ha estudiado la correlación que puede existir entre la personalidad y algunos tipos de sangre. También se ha estudiado la correlación que puede existir entre los diferentes tipos de sangre y la predisposición que una persona pueda tener a diferentes tipos de enfermedades. Se habló mucho durante la etapa del COVID-19 que algunos tipos sanguíneos, ¿verdad?, no contraían la enfermedad tan fácilmente como otros. Sin embargo, cuando se han hecho estudios con un significado estadístico bastante alto, pues entonces eso no se ha podido comprobar en su totalidad. ¿Hay algún tipo de sangre más apreciado que otro, de lo que llaman el donante universal, he escuchado yo? Bueno, existen donantes universales. Donante universal es aquella persona que tenga, por ejemplo, el tipo O de sangre. ¿Por qué? Porque el tipo O de sangre lo que quiere decir es que en el eritrocito, en la célula roja, el hematíe, en realidad no existe antígeno y esa sangre la puede aceptar cualquier persona. ¿Hay algún tipo de sangre en que la gente son menos propensos a determinadas enfermedades? Bueno, eso es lo que me estaba refiriendo anteriormente, que existen algunos estudios que se han hecho en el pasado donde han tratado de correlacionar algunos tipos de sangre con algunos tipos de enfermedades, pero en realidad esos estudios no se han podido replicar de forma efectiva y eficiente como para poder decir, sí, existe esta correlación. En las mujeres, en la maternidad, la mujer que, por ejemplo, tiene RH negativo, ¿el hijo que está engendrando la hija también va a tener el mismo tipo de sangre o puede nacer con una sangre distinta? Bueno, eso depende del padre, Mario. Depende del padre. Depende del padre, ¿por qué? Porque si la madre es RH negativo y el padre es RH positivo, el niño tiene un 50% para tener RH positivo y un 50% para ser positivo. Si nacen, porque tengo una bisnieta gemela, Ajá. ¿las dos tienen el mismo tipo de sangre o con sangres distintas? Bueno, es que depende si son idénticos. Idéntico, univitilino, un huevo. Usualmente tienen la misma sangre. Muchas veces dicen que está baja la hemoglobina. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando la hemoglobina es un pigmento, ¿verdad?, que existe de una proteína que existe dentro del hematíe, de la célula roja, la cual es responsable por llevar el oxígeno a las diferentes células del cuerpo. Ahora, yo creo que esto, como es prevención, es muy importante que nosotros conozcamos nuestro tipo de sangre. Y muchas mamás le ponen a sus hijos una plaquita con el tipo de sangre y alguna otro tipo de información que es importante. A mí me gustaría preguntarle de eso, porque esas plaquitas son importantes. Son extremadamente importantes. Es extremadamente importante que usted como persona sepa qué tipo sanguíneo usted es, porque en cualquier tipo de emergencia médica, pues los médicos no tienen que perder tiempo en hacerle el conteo de sangre y ver qué tipo de sangre usted tiene. Bueno, yo sé, pero ese número usted no lo nombró en ningún momento, pero a mí me han dicho que yo tengo 4 RH positivos, pero he visto que mi tarjetita de sangre también dice O en alguna parte. Bueno, porque usted es O positivo igualmente que yo. Ya. Y eso es una de las sangres, ¿sabe? El O positivo es una sangre bastante común, gracias a Dios, que es la O, porque es el donante universal. ¿Y el 4 qué significa? El 4 no sé a qué se refiere el 4. Me imagino que como existen los 4 tipos, la A, la B, AB y O, se refiere a uno de esos 4. Bueno, y siempre con estos programas uno se maravilla por
digamos, el funcionamiento del cuerpo humano. ¿Qué es el coágulo? Porque eso lo escucharon todas las personas. Tuvo un coágulo. Casi siempre un coágulo es un problema. Casi siempre un coágulo es un problema, pero tenemos dos diferentes tipos de coágulos. Un coágulo que es apropiado, por ejemplo, cuando usted se hace una herida, necesitamos de tener un coágulo ahí porque si no el sangramiento continuará, ¿verdad? Ese coágulo primario se forma a raíz de las plaquetas, que es otro componente que tenemos en la sangre. Ese coágulo es un coágulo adecuado. El coágulo que es peligroso, el coágulo que no es adecuado, es el coágulo que se origina a raíz de no tener absolutamente nada. No ha tenido una herida, usted no ha tenido un accidente ni nada de eso. Eso se origina porque se originó. Y claro está, no se origina fuera de la nada, se origina producto de que usted tiene un estado hipercoagulante de alguna manera, ¿verdad? Las pacientes que tienen cáncer, por ejemplo, desarrollan coágulos en las piernas, los cuales pueden ir al pulmón, y esos pacientes con cáncer tienen un estado de hipercoagulabilidad. También tenemos pacientes que tienen otros tipos de problemas hereditarios, como deficiencia de algunos tipos de proteína, proteína C, proteína S, factor Leiden 5, deficiencia, toda esa serie de cosas. Y aunque no tiene que ver exactamente con lo que estamos hablando, pero tiene que ver, porque cuando una persona como yo se hace una colonoscopía, le dice, deje de tomar aspirina tantos días antes, porque la aspirina tiene la categoría de licuar la sangre y mucha gente toma aspirina, por eso lo digo. Claro. Y el problema es que la aspirina es un antiplaquetario. ¿Y qué es lo que pasa? Que si usted va a tener una colonoscopía como cualquier otro procedimiento invasivo y a usted le encuentran un pequeño pólipo, el cual tiene que ser extirpado, si usted está tomando aspirina, ¿verdad? Usted tiene un potencial de sangramiento más alto que cualquier paciente que no estuviese tomando la aspirina. Por eso es que le dicen no tome la aspirina para que entonces usted coagule apropiadamente cuando le hagan la extirpación. Claro, no tome aspirina o no tome anticoagulante también. Correcto, los anticoagulantes tienen un mecanismo diferente a la aspirina. Ahora, lo importante, ¿por qué la sangre si es roja, las venas son azules? Eso bueno, las venas, es difícil de entender. Bueno, en realidad cuando uno pues hace una cirugía, las venas en realidad no son azules, ¿verdad? Las venas tienen un color normal, un color como grisoso, blancuzo, qué sé yo. Pero es un efecto, ¿verdad? Óptico, ¿verdad? Por la cercanía que existe a la piel, porque por dentro de las venas está corriendo una sustancia que es roja y entonces cuando las venas están bien cerquita de la piel, toma ese color azuloso. Doctor, hay un estudio de la Universidad de Pensilvania que dice que comer, mire, media cebolla mediana al día reduce el riesgo de colesterol y limpia la sangre. ¿Eso es verdad? A mí yo no cuestionaría eso porque en realidad la cebolla, como otros medicamentos, otras hierbas y quizás vegetales, tienen propiedades, ¿verdad? Que son propiedades antioxidantes, etcétera, que nos pudiesen ayudar no solamente con el colesterol, sino también con algunos radicales libres o antioxidantes que existen en la sangre. ¿Hay alguna posibilidad de cuidar la sangre? Y bueno, claro que sí, porque la sangre puede ser afectada por muchísimas cosas, ¿verdad? Puede ser afectada por medicamentos que nosotros ingiramos, puede ser afectada por toxinas, por ejemplo, por el alcohol. Hay un índice bien alto de tener anemia, de tener las células de defensa bajas, de tener las plaquetas bajas en pacientes que son alcohólicos, por ejemplo, pacientes que consumen otras drogas. Tenemos que evitar la exposición a las radiaciones, por ejemplo, o a otros productos que pudiesen conllevar afectaciones de la médula ósea y que pudiesen traer como consecuencia el desarrollo de leucemias o cánceres en la sangre. Doctor, gracias. Salud es vida. Con Univida termina aquí su programa dedicado a la sangre. Muy interesante. Espero que le haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal. Llame a sus amigos para que se suscriban aquí también. Y dele a la campanita. Y le recomiendo que siga viendo mi video porque tengo muchos videos. Siga aquí.